Nunca imaginé que el momento más doloroso de mi vida vendría seguido por una traición aún más devastadora. Me llamo Holly Peterson, y durante 5 años mi mundo giró en torno a una empresa llamada Samitech Logistics. Allí no solo construí mi carrera, construí una familia. O al menos eso pensé. Era martes por la mañana cuando mi padre falleció. Un infarto masivo. Inesperado, brutal. Me encontraba revisando un informe cuando sonó el teléfono con la voz temblorosa de mi madre al otro lado. Dejé caer el bolígrafo, pedí permiso a Dan, mi supervisor directo, y salí de la oficina sin mirar atrás. Dan fue comprensivo. Me dio un abrazo torpe, me dijo que tomara el tiempo necesario. Tómate 3 días. Holly, haz lo que tengas que hacer, fueron sus palabras exactas. Durante esos 3 días, todo fue un borrón de flores, condolencias y silencio. Entierros, discursos, gente que no veía desde la infancia, y yo ahí, intentando contener el colapso. Pero en medio de todo ese dolor, una parte de mí sentía alivio. Tenía un equipo que me esperaba. Sabía que, al volver, podría apoyarme en ellos. Que volver a la rutina me ayudaría a respirar otra vez. El viernes por la noche terminé de preparar el PowerPoint de la reunión del lunes. Me dormí con el portátil sobre el pecho. El lunes llegué temprano. Las oficinas de Boise aún estaban medio vacías. El sol apenas comenzaba a asomar por los ventanales altos del edificio. Me serví un café, saludé al guardia de seguridad con una sonrisa forzada y subí al 4º piso con la intención de ponerme al día. Mi escritorio seguía igual. El cactus que me había regalado Cale en Navidad, la foto enmarcada de nuestro equipo durante la última convención en Seattle, las notas adhesivas con recordatorios que ahora parecían venir de otra vida. Encendí el ordenador y abrí mi correo electrónico. Ahí estaba. Asunto. Terminación de contrato. Holly Peterson. Remitente. Dan Weaver. Parpadeé. Pensé que era un error. Una confusión. Lo abrí. Limpia tu escritorio antes del final del día. Recursos Humanos gestionará el papeleo de salida. Leí y releí el mensaje. Las palabras parecían diluirse en la pantalla. Después de 5 años de servicio dedicado a Samitech Logistics, lamentamos informarte que ya no formas parte de la empresa. No hubo reunión. No hubo conversación. Solo un correo. Y una firma al final, Dan Weaver, el mismo hombre que me había abrazado con condescendencia días antes. Tragué saliva. El café en mis manos comenzaba a enfriarse. Aparentemente, 3 días para enterrar a mi padre habían sido demasiado. Necesitamos personas que prioricen su trabajo, continuaba el mensaje, como si asistir al funeral de mi progenitor fuera un lujo que no me podía permitir. Sentí algo romperse dentro de mí. No lloré. No grité. Me levanté con calma, tomé mi teléfono y fotografié el correo. Lo reenvié a mi cuenta personal, cerré la laptop y comencé a empacar. Una a una, las pequeñas cosas que contaban mi historia fueron desapareciendo en una caja de cartón. La foto, el cactus, las cartas de agradecimiento de mis compañeros, 5 años de esfuerzo reducidos a objetos personales envueltos en papel de burbujas. A las 8:25, mi escritorio ya estaba medio vacío. Escuché pasos en el pasillo. Tania, de contabilidad, entraba con su habitual termo rojo. «Holly», preguntó al verme guardando cosas. «¿Qué está pasando?» «Me despidieron», respondí, sin adornos. «¿Qué? ¿Cómo que te despidieron?» «Por tomar 3 días de permiso para el funeral de mi padre. Al parecer, no fue una buena prioridad empresarial». Sus ojos se agrandaron. Pasó de la confusión a la indignación en segundos. «Eso es una locura. ¿Hablaste con Paula? ¿La gerente regional sabe de esto?» «No pienso pelearlo, Tania, pero no lo voy a olvidar». Sentí que cada palabra que decía dejaba una herida abierta en mi garganta. La empresa en la que había invertido años me había abandonado en el peor momento de mi vida. Y sin embargo, no era la rabia lo que me dominaba. Era la decepción. Profunda, helada. Cuando Jason llegó, su sonrisa habitual desapareció en cuanto vio la caja. Él era mi mano derecha. Planeamos juntos la fusión de Newbrook. Sabía lo que significaba cada papel, cada cliente. «No puede ser», dijo con los puños cerrados. «Esto es un insulto. Acabamos de cerrar el mejor trimestre en la historia de la división.
Todo por tu planificación. Parece que eso no fue suficiente, le respondí, envolviendo la foto del equipo. A las 9:30, mis 7 colaboradores directos estaban alrededor de mi escritorio. Verónica lloraba abiertamente. Ethan parecía a punto de romper algo. Todos hablaban a la vez, tratando de entender. Gabriella, Cale, Louise, cada uno con su propia expresión de incredulidad. No puedes irte. Holly, dijo Verónica. El contrato de Wilson se renueva la próxima semana. Y lo de Hernández aún no está cerrado. Nadie conoce esos procesos como tú. Eso debió pensarlo Dan antes de despedirme por asistir al funeral de mi padre. Un silencio pesado se instaló en la sala. Solo entonces comprendieron la magnitud de lo que había pasado. No era una decisión estratégica. Era un acto de desprecio. De falta de humanidad. Y ahí, sin que nadie lo notara todavía, algo comenzó a gestarse dentro de mí. No era rabia. Era claridad. Aún no lo sabía, pero ese correo sería el comienzo de algo mucho más grande. Dan Weaver apareció cerca de las 10, justo cuando los murmullos en la oficina comenzaban a extenderse como una mancha de tinta sobre papel húmedo. Su figura alta y angulosa se recortó contra la entrada del pasillo, con esa misma expresión vacía que usaba en todas las reuniones difíciles. Brazos cruzados, labios apretados, mandíbula tensa. Lo conocía demasiado bien. Era su pose de control. «Necesito que todos vuelvan a sus escritorios», ordenó, sin levantar la voz pero con una firmeza que no admitía réplica. Nadie se movió. «Ahora», añadió, apenas subiendo el tono. Mis compañeros comenzaron a dispersarse, algunos lanzándome miradas impotentes. Jason fue el último en irse, apretando los labios como si estuviera conteniendo un torrente de palabras. Dan se acercó a mí con pasos medidos. Se detuvo justo al otro lado de mi escritorio, donde el cactus envuelto asomaba por la caja. Esto podría haberse manejado con más discreción, dijo, como si yo fuera la que había hecho algo inapropiado. Lo miré directo a los ojos. ¿Más discreción que despedirme por correo electrónico después de aprobar mi permiso por duelo? Él se removió ligeramente, ajustándose la corbata con una mano temblorosa. Las necesidades del negocio cambian rápido. Summitech requiere personas que entiendan que las prioridades evolucionan. La muerte de tu padre fue desafortunada, pero no puede. No termines esa frase, Dan, lo interrumpí con voz grave. Te lo advierto. Por un segundo, su fachada se agrietó. Vi un destello de inseguridad cruzar su rostro antes de que volviera a componerse. Recursos humanos te espera. Por favor, no hagas esto más difícil de lo necesario. No te preocupes. No haré una escena. Pero recuerda este momento. Agarré la caja con mis cosas y pasé junto a él sin volver la vista atrás. Sentí que su presencia se quedaba flotando en el aire como una nube densa. La oficina de recursos humanos estaba al final del corredor este, un espacio clínico con paredes blancas y decoración mínima. Una planta artificial en la esquina intentaba disimular la frialdad del ambiente, pero no lo lograba. Barbara Kent, la nueva gerente de recursos humanos, me esperaba con una expresión entre profesionalismo y compasión ensayada. Apenas llevaba 6 meses en la empresa, y sus ojos decían más que sus palabras. Lo siento mucho, Holly, dijo al pasarme los papeles de separación. Y lamento sinceramente lo de tu padre. Gracias, respondí, sentándome y tomando los documentos. Los revisé uno a uno. 2 semanas de salario como compensación, una cláusula de no desprestigio y una cláusula de no competencia que me impedía trabajar en empresas similares durante 6 meses. ¿Hay algo que debería saber sobre esta decisión?, preguntó Barbara con cautela. Ha sido abrupta. Guardé silencio por unos segundos. Podría haber mentido, callado, fingido indiferencia. Pero no. Me incliné hacia adelante y saqué el móvil de mi bolsillo. Abrí la imagen del correo de Dan y se lo mostré. Aquí está, dije, sin emoción. 3 días de permiso aprobado por fallecimiento. Y me despiden por no priorizar el trabajo. Barbara tomó el teléfono, leyó en silencio, y su rostro se endureció. Este fue el aviso oficial. Único y exclusivo. No hubo advertencias previas, ni evaluaciones negativas. Ni siquiera una conversación. Se quedó pensativa, haciendo anotaciones en una libreta que tenía frente a ella.
Sus labios estaban apretados en una línea delgada. Voy a consultar esto con el departamento legal. ¿Podrías esperarme unos minutos? Asentí. Mientras ella salía de la oficina, me quedé mirando por la ventana. Desde ese piso alto podía ver el río Boise serpenteando entre los árboles. Mi padre solía pescar ahí los fines de semana. Pasábamos horas en silencio, con el agua corriendo entre las piedras, como si el tiempo se detuviera. «El río se mueve, Holly Bell», me decía. «Pero las rocas se quedan firmes». «Sé como las rocas». Era su forma de enseñarme a resistir, a mantenerme serena incluso cuando todo a mi alrededor cambiaba. Bárbara regresó 20 minutos después, con el rostro cuidadosamente neutral. Pero su sonrisa tensa lo decía todo. Lamentablemente, Idaho es un estado de empleo a voluntad, comenzó. La empresa está en su derecho legal de... Lo sé, la interrumpí, firmando los papeles. Samitech puede hacer lo que quiera. Y yo también. Ella pareció dudar por un instante, luego bajó la voz. Fuera de registro, esto no está bien. Si decidieras emprender alguna acción, podría ayudarte. No voy a demandar, dije firmemente. No de esa manera. Me puse de pie, recogí mi caja y me dirigí a la puerta. Antes de salir, ella agregó. Lo lamento de verdad. Holly. Yo también, Bárbara. Más de lo que imaginas. Atravesé el pasillo con paso firme. Al llegar al área principal, todos los ojos estaban sobre mí. Silencio absoluto. Incluso los teclados dejaron de sonar. Mis compañeros estaban allí, viéndome con una mezcla de impotencia, rabia y tristeza. Les dediqué una pequeña sonrisa. Mi último gesto como líder. Salí del edificio, respiré el aire tibio de septiembre, cargué mi caja en el maletero del auto, y me senté al volante sin encenderlo. Cerré los ojos. Mi teléfono vibró. Un mensaje. Luego otro. Y otro más. Jason, esto es una injusticia. ¿Qué podemos hacer? Verónica, ¿estás bien? ¿Podemos vernos esta noche? Ethan, Dan es un cobarde. El equipo está furioso. Los mensajes seguían llegando. Un aluvión de apoyo, indignación, lealtad. No estaba sola. Y justo ahí, mientras el sol comenzaba a calentar el parabrisas, algo se encendió dentro de mí. No sería una venganza con gritos ni demandas. Sería algo más sutil, más poderoso, algo digno de la paciencia que me enseñó mi padre. Estacioné frente a mi casa y no salí del auto por varios minutos. Me quedé ahí, con las manos en el volante, mirando la calle vacía. Tenía una caja en el maletero llena de recuerdos de una vida que, apenas esa mañana, todavía me pertenecía. ¿Cómo se desmantela una identidad profesional en cuestión de horas? Entré a casa, solté las llaves en la encimera y me desplomé en el sofá. No lloré. Las lágrimas no llegaban. Me sentía vacía, como si alguien hubiese apagado las luces por dentro. Mi padre no estaba. Mi trabajo tampoco. ¿Qué quedaba? Más tarde, recibí una llamada de Jason. Su voz, normalmente vibrante, sonaba apagada. Holly, esto no puede quedarse así. Dan no tiene derecho. Tiene el poder, le respondí, seca. No el derecho moral, pero sí el legal. Eso no lo hace justo. El equipo está, no sé, conmocionado. No quiero que peleen mis batallas, dije con firmeza. No arriesguen sus empleos por mí. No es eso, insistió. Es que, nos quitaron algo. Algo que no era de ellos. Tú no eras solo nuestra jefa, eras la columna vertebral de esta división. Guardé silencio. Escuchar eso me dolía más de lo que quería admitir. Verónica y yo pensábamos ir a verte esta noche. Traer algo de comida, hablar un rato. Claro. Los espero. Esa noche, cuando Verónica y Jason llegaron, lo hicieron con bolsas de papel llenas de comida china y botellas de agua con gas. Nada de alcohol, por respeto al duelo. Nos sentamos en la sala, las luces tenues, y por un momento parecía una de esas tardes de cierre de trimestre, donde repasábamos todo con cansancio pero también con satisfacción. ¿Cómo están las cosas allá? Pregunté. Jason y Verónica intercambiaron miradas. Un desastre, dijo él. Nadie sabe dónde están los archivos de los contratos. Los clientes llaman y nadie puede responder con claridad. Paula preguntó por ti, añadió Verónica.
¿Quieres saber por qué te fuiste tan abruptamente? ¿No le avisaron? Solo le dijeron que no cumpliste con las expectativas durante un periodo crítico. Sentí una punzada en el estómago. Dan estaba maquillando la verdad, ocultando lo que realmente había hecho. Le mostré el correo que nos mandaste, dijo Jason, con cuidado. Se quedó helada. ¿Qué dijo? Nada. Pero estaba pálida. Sé que va a investigar. Verónica se inclinó hacia mí, sus ojos brillando de rabia contenida. Holly, tienes que saber algo. Mucha gente está hablando. Incluso departamentos con los que casi no tratabas están indignados. Nadie puede creerlo. Eras el alma de esa oficina. Tragué saliva. No sabía qué decir. ¿Y Dan? Pregunté. Jason rió con amargura. Dan camina por los pasillos como si nada. Pero no puede mirar a nadie a los ojos. Ya empezaron a filtrarse rumores. La gente empieza a preguntarse si están seguros en sus puestos. Eso es peligroso, comenté. Cuando se instala el miedo, todo se desmorona. Nos quedamos en silencio unos segundos. Verónica jugaba con el borde de su servilleta. Luego, levantó la mirada. ¿Qué vas a hacer ahora? Suspiré. Cerré los ojos un instante. No lo sé. Quizás descansar. Reflexionar. Aunque, me detuve. ¿Aunque qué? Hoy recibí una llamada. Ambos se tensaron. ¿De quién? Preguntó Jason. De Hank Fleming. Los ojos de Verónica se abrieron de par en par. El CEO de Vertex. Asentí. Quiere que hablemos el lunes. Me ofreció una reunión. Hace meses que viene insinuando una oferta, pero nunca la tomé en serio, hasta ahora. ¿Vas a aceptarla? No lo sé. Tengo una cláusula de no competencia. Pero Hank dice que es demasiado ambigua para ser válida. Jason se reclinó en el sofá, cruzando los brazos. Sería poético. ¿Poético? Que termines liderando al competidor más fuerte de Summit Edge. Que construyas algo aún mejor desde ahí. Una venganza silenciosa, añadió Verónica, sonriendo por primera vez esa noche. No con gritos, sino con hechos. Me reí, una risa breve y amarga. Pero por primera vez en días, me sentí un poco más ligera. No por la venganza, sino por la posibilidad. Antes de irse, Jason me abrazó con fuerza. Cualquiera que sea tu decisión, estamos contigo. Verónica también me abrazó. Y al oído me dijo: haz lo que sea necesario para sanar. Pero no olvides quién eres. Tú no merecías esto. Esa noche dormí mejor. En la madrugada, desperté y caminé hasta la sala. Me senté frente a la caja aún cerrada con las cosas de la oficina. Abrí la tapa, saqué la foto del equipo y la coloqué sobre la repisa. Luego, tomé el cactus y lo puse junto a la ventana. La empresa me había dado la espalda. Pero mi gente no. Y eso, en el fondo, era todo lo que necesitaba para empezar a reconstruirme. 3 días después de mi salida, la oficina de Summit Edge ya no era la misma. Lo supe no por rumores o por suposiciones, sino por las voces que no dejaban de llegarme, mensajes, correos personales, incluso llamadas perdidas de números que reconocía de inmediato. Gente con la que había trabajado codo a codo, que ahora se sentía desconcertada, abandonada o simplemente enojada. El lunes por la mañana, mientras tomaba café en la cocina de casa, revisé mi celular. 27 mensajes nuevos. Todos del equipo. Algunos redactados con rabia, otros con desesperación, pero todos tenían un denominador común: caos. Jason, Paula está furiosa. Quiere saber por qué no le avisaron antes de que te echaran. Verónica, hay reuniones constantes. Nadie sabe cómo manejar a los clientes sin ti. Ethan, tu hoja de ruta del contrato Hernández desapareció. Dan está perdiendo el control. Leí en silencio, sin responder de inmediato. Algo dentro de mí se debatía entre el dolor y un extraño sentimiento de justicia emergente. La estructura que yo había sostenido durante años, pieza por pieza, se tambaleaba ante la ausencia de la persona que más la conocía. 1 hora después, sonó mi teléfono. Número oculto. ¿Holly Peterson? Preguntó una voz femenina, cortante pero educada. Sí, ¿quién habla? Soy Paula Ramos, gerente regional de operaciones. Me gustaría hablar contigo, si tienes un momento. Me senté en la silla de la cocina, tomando aire. Claro, Paula. No voy a mentirte.
Estoy muy disgustada por cómo se manejó tu salida. Nadie me notificó. Me enteré por terceros, y luego por los rumores del equipo. ¿Puedes contarme tú lo que pasó? No dudé. Solicité 3 días por fallecimiento. Dan lo aprobó. Al regresar, encontré un correo de despido. Sin reunión. Sin advertencia. Sin evaluación negativa. Solo un mensaje. Del otro lado hubo silencio. ¿Tienes ese correo? Lo tengo guardado, claro. Me gustaría verlo. Te lo reenvío ahora mismo. Lo hice. Y mientras ella lo leía, yo escuchaba su respiración volverse más lenta, más contenida. Estaba en shock. Lo sabía. Esto es inaceptable, dijo al fin. No solo por la forma. También por el momento. La división estaba en un punto crítico y él, ¿te reemplazó siquiera? No. Nadie tomó mis credenciales, ni mis cuentas, ni mis informes. Lo sé porque siguen escribiéndome, buscándome. Me lo imagino. El viernes, uno de los clientes más grandes, el grupo Wilson, solicitó una reunión contigo. Nadie les avisó de tu salida. No me sorprende. Dan me aseguró que fue una decisión consensuada, que ya habías dado señales de desconexión. Tuve que reír. Era tan absurdo que dolía. Mi padre murió hace una semana, Paula. Eso es todo. Lo único que hice fue tomarme 3 días de permiso aprobado para enterrarlo. La llamada se volvió tensa. Paula murmuró algo ininteligible, probablemente para sí misma. Voy a abrir una investigación interna, dijo al final. Esto no termina aquí. Agradecí sus palabras, aunque en el fondo no tenía muchas esperanzas. Las empresas grandes sabían cómo cubrirse. Pero que alguien como ella, con voz y poder, cuestionara a Dan. Era un comienzo. Esa tarde, decidí salir a caminar. Necesitaba despejarme. Pero en lugar de dirigirme al parque como de costumbre, mis pasos me llevaron a la parte vieja de la ciudad, donde los edificios industriales daban paso a oficinas modernas. Ahí estaba la torre de Vertex Transport Systems. Alta, de vidrio azul, con el logo brillante recortando el cielo de Boise. Me detuve frente al edificio. No tenía una cita aún, pero algo en mi interior me empujó a entrar. La recepcionista me reconoció de inmediato. Me pidió que esperara unos minutos y, sin que yo lo pidiera, avisó a Hank Fleming. El CEO de Vertex bajó personalmente. Holly, dijo con una sonrisa amplia y sincera. Justo estaba pensando en llamarte. Supuse que el momento era ahora o nunca. ¿Tienes unos minutos? Asentí. Subimos juntos en el ascensor, sin hablar. Pero no era incómodo. Era como si ambos supiéramos que algo estaba a punto de comenzar. El piso ejecutivo de Vertex era otra dimensión. Cristales, plantas naturales, muebles sobrios pero elegantes. Nada de cubículos grises o iluminación fluorescente. Se respiraba respeto, apertura. Entramos a una sala de reuniones con vista al río. Supe lo que pasó, dijo Hank apenas cerró la puerta. No los detalles, pero, lo básico. ¿Quieres contarme? Le conté todo. Desde el permiso aprobado hasta el correo. Desde el silencio de recursos humanos hasta la llamada de Paula. Él me escuchó sin interrumpir, sin juicios. Solo asentía de vez en cuando, con una expresión que alternaba entre incredulidad y rabia. Eso no es solo mala gestión, dijo al final. Es inhumano. El permiso por duelo no es una cortesía. Es un derecho. A Samitech no le importó. Y sin embargo, tú seguiste siendo profesional. No armaste escándalos. No ventilaste nada en redes. No quemaste puentes. Nunca he creído en las guerras sucias. Hank sonrió. Se inclinó sobre la mesa. Holly, seamos claros. Quiero que trabajes aquí. Vertex está expandiendo sus operaciones en el noroeste, y necesitamos a alguien como tú. No como coordinadora. Como directora de división. Me quedé en silencio. ¿Y mi cláusula de no competencia? Ya la revisamos. Es demasiado amplia y probablemente inejecutable. Además, si Samitech intenta presionarte legalmente, nuestro equipo se hará cargo. Tomé aire. Era una oferta grande. Un salto enorme. Pero lo que más pesaba no era el sueldo ni el título. Era el respeto. El reconocimiento. La dignidad. ¿Puedo darte una respuesta el lunes? Por supuesto. Pero te lo digo desde ya. Aquí sí sabremos valorar lo que traes contigo.
Al salir del edificio, sentí algo que no había sentido en días: esperanza. Las piezas comenzaban a moverse. Y esta vez, yo era quien sostenía el tablero. O día seguinte amaneceu nublado en Boise, mas dentro de mí, algo comecaba a clarear. Após a reunião com Hank na Vertex, passei a noite refletindo. Meu instinto dicía que a oportunidade era real e justa, mas había unha parte de mí que aínda se sentía presa a ver a lealdade, non a empresa que me demitiu con frieza, mas as persoas con quen compartilei anos de miña vida. Aquela equipe, aqueles nomes, aquelas historias. Eles era o que realmente valía a pena en tudo iso. Perto das 9 da mana, recebi unha ligacao inesperada. Era Gabriela, unha das analistas máis brillantes do time. Introvertida, metódica, mas con unha sensibilidade rara. ¿Tienes un momento? Preguntó, hesitante. Siempre. ¿Qué pasa? Estuve revisando algunos documentos esta madrugada. Algo no cuadra, Holly. Y creo que necesitas saberlo. Seu tom me deixou alerta. ¿De qué hablas? Del proceso de terminación. Estaba revisando el sistema de permisos de recursos humanos por otro asunto cuando encontré tu solicitud de licencia. Está registrada como aprobada y justificada. Sí. Eso fue lo que me dijo Dan también. Y, bueno, también encontré una nota de seguimiento escrita por Dan, una semana después de tu despido. Está archivada en el sistema como un memo de justificación de separación. ¿Y qué dice? Dice que rechazaste una oferta de reincorporación inmediata el día después de tu despido, alegando pérdida de confianza en la empresa. Holly, eso nunca ocurrió, ¿cierto? Meu sangue hello. Por supuesto que no. Nadie me ofreció reincorporación alguna. Lo imaginé. Pero eso está ahí, firmado digitalmente por él. Es como si intentara cubrirse legalmente, en caso de una disputa. Dejar por escrito que se te ofreció volver y tú lo rechazaste. Me senté en la beira da cama, tentando entender o que aquilo significaba. ¿Puedes enviarme una copia de ese memo? Ya la tengo en PDF. Te la mando a tu correo personal. Gabriela, gracias. De verdad. Esto es serio. Lo sé. Y si decides hacer algo con esto, puedes contar conmigo. Me da asco lo que te hicieron. Minutos después, recibí o archivo. La estaba, o memorando falso. Redigido por Dan, con data e hora. Alegando que eu había sido convidada a reconsiderar mina saída e que, por vontade propia, preferí no regresar a un entorno que ya no me representaba profesionalmente. Era mentira. Uma construcao cobarde para encobrir o erro, ou paie, uma maldade intencional. Abrí meu email e redigi uma mensagem rápida a Barbara Kent, do RH. Asunto, información adicional sobre mi caso. Hola, Barbara. Adjunto a este correo un documento que acabo de recibir de manera interna. Según entiendo, fue archivado una semana después de mi despido. No fui informada ni contactada sobre ninguna posibilidad de reincorporación. Este memo no refleja la verdad. Te agradecería si pudieras revisar esto y consultarlo con el área legal. Me preocupa que se esté manipulando el sistema para justificar una decisión que, de por sí, ya fue injusta. Saludos. Holly. Pouco depois de enviar, meu celular vibrou como uma nova notificação. Era uma mensagem de Paula Ramos, a gerente regional. Holly, ¿podemos hablar hoy? Necesito comentarte algo en persona. Respondí como simples, claro, dime cuándo y dónde. Marcamos café discreto, fora do centro da cidade. Cuando cheguei, Paula já me esperaba con 2 cafés prontos e rosto claramente cansado. Gracias por venir, dice ella. Han sido días muy complejos. Lo imagino. Ella respiró fundo antes de comentar. He estado investigando todo lo relacionado con tu despido. Entrevisté a Dan, revisé tus evaluaciones, hablé con recursos humanos. Y, honestamente, estoy indignada. ¿Qué encontraste? Lo mismo que tú. Inconsistencias. Evaluaciones sobresalientes, sin ninguna advertencia previa, y un correo de despido que no justifica absolutamente nada. Y luego, ese memo, ella fez una pausa. ¿Sabías que Dan registró esa supuesta oferta de reincorporación sin siquiera consultarlo con recursos humanos? Asentí. Lo descubrí esta mañana. Gabriela me envió una copia. Paula Franciu Oceno.
Estamos hablando de una manipulación de documentos, Holly. Y eso es grave. ¿Qué piensas hacer? Internamente ya elevé el caso al área legal. Pero hay algo más. Ella me habló con seriedad. Esta situación no solo pone en duda el proceder de Dan. También representa un riesgo reputacional para la empresa. Y créeme, eso preocupa mucho a los directivos. ¿Quieres decir que podrían despedirlo? Ella no respondió de inmediato. Mas su silencio fue respuesta suficiente. Estoy aquí porque quiero que sepas que no estás sola. Lo que pasó contigo fue incorrecto desde cualquier punto de vista. Y como parte del equipo directivo, me comprometo a actuar. No prometo justicia absoluta. Pero sí, que las cosas salgan a la luz. Fiquei en silencio por un momento. Después, pregunté, ¿y qué pasará con el resto del equipo? La moral está por el suelo. La gente está desmotivada, confusa. Tu ausencia se nota en todo. Lo que hiciste en esa división no fue solo liderazgo técnico. Fue humano. Gracias, Paula. Ella sonrió. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Tengo una oferta. En Vertex. O solos de la se a regalar a mueme poco, mas no de sorpresa. De confirmacao. Un competidor directo. Interesante. Me ofrecieron el puesto de directora de división. Él asintió lentamente. Lo mereces. Y será un golpe que se sentirá aquí. ¿Vas a informar a los directivos? Aún no. Pero si aceptas, les llegará la noticia muy pronto. Nos despedimos con un aperto de mano firme. No había animosidad. Apenas respeto mutuo. En cuanto voltaba para casa, sentí algo que no experimentaba a días. Poder. No o tipo de poder arrogante o ambicioso. Mas o que vem da verdade, da integridade, e de saber que, mesmo cuando tentamte apagar, voce ainda pode brilhar con luz propia. O domingo amaneceu silencioso, e pela primeira vez en muito tempo, no sentí a urgencia de revisar emails ou responder mensajes de clientes. O celular ficou desligado durante toda a mana, en cuanto eu andaba descalca pela casa, uma xícara de chanas maos e a mente ocupada coma encrucilada a mina frente. Vertex. Era máis do que uma oferta de traballo. Era a chance de recomecar. Mas tamén significaba romper con uma parte de min que, mesmo ferida, ainda estaba emocionalmente ligada ao que deixei para atrás. Era deixar de ser apenas a ex-funcionaria demitida injustamente e asumir o novo papel, protagonista da mina propia virada. No fin da tarde, recibí una nova mensaje de Hank Fleming. Holly, el equipo legal revisó nuevamente la cláusula de no competencia. No tiene peso. Podemos hablar mañana para cerrar detalles. Estoy emocionado por lo que podemos construir juntos. Leeré aquel texto. Respiré fundo. Era hora. Abrió notebook que redigí mina respuesta. Asunto. Confirmación. Hola, Hank. Gracias por tu paciencia y por creer en mí desde el primer momento. He tomado una decisión. Acepto la oferta. Estoy lista para construir algo mejor. Nos vemos mañana para hablar de los próximos pasos. Saludos. Holly Peterson. Fechei o laptop e fui até a janela da sala. O céu de Boise estaba tingido de dourado. Aquela luz que precede o anoitecer me envolveu como uma estrana sensacao de paz, como se meu pai, de algún modo, estivese ali diciendo, bien hecho, Hollydale. Las rocas no se mueven. Na mana seguinte, entrei na sede da Vertex Transport Systems como a cabeza erguida e o coracao acelerado. O predio era o mesmo que eu visitara días antes, mas agora algo tinha mudado, e eu não estaba máis en busca de respostas. Estaba ali para liderar. Hank me recebeu en sua sala con un sorriso largo e genuino. Sabía que tomarías la decisión correcta, disse, extendiendo a mão. Bienvenida oficialmente al equipo, directora. O contrato foi asinado con tranquilidade. O salario, os bonus por desempenho, o orçamento para montar mina propia equipe, tudo estaba claro, objetivo e transparente. Mas había un ítem especial que Hank fez que estao de destacar. Quiero que tengas total autonomía para construir tu división. Puedes traer a quien consideres capaz y ético. No busco fichas obedientes, sino líderes valientes. Asentí. Sabía exactamente por onde comecar. Asterisco asterisco. 2 semanas depois, a noticia já habíase espalhado por toda a industria,
Holly Peterson era agora a nova diretora regional de Operacoes da Vertex no noroeste do EUA. A movimenta causou alboroco, tanto pelos contatos que Utina, cuanto pelo impacto simbólico. A Muller, que había sido dispensada por não priorizar o trabalho, asumia agora o comando de uma das divisões máis estratégicas do maior concorrente de sua ex-empresa. O máis curioso foi que não fui eu quen divulgou nada. A noticia correu por conta propia. Mensagens anónimas, prints de reuniões internas, postagens sutis no LinkedIn, e claro, os propios funcionarios da Samidech, que ainda me vían como uma referencia, deram o jeito de espalar o acontecimento. Na terceira semana, recebi o email curto de Paula. Dan fue suspendido temporalmente. Investigación formal en curso. Gracias por no quedarte callada. Respondí apenas como gracias a ti por escuchar. ***. Comecei então a montar minha nova equipe. E os primeiros nomes não poderiam ser outros: Verónica, Jason, Gabriela e Ethan. Cada com talentos únicos. Cada leal até o fim. Nenhum deles hesitou. Pediram demissão de Summit Edge no mesmo dia em que receberão minha proposta. Não se trata solo de irnos, disse Verónica, na nossa primeira reunião interna. Se trata de crear algo donde nunca más nos falte respeto. Na primeira sexta-feira juntos, após encerrarmos uma semana intensa de integracao e reuniões, brindamos en un restaurante discreto do centro. A lo nuevo, disse Jason, erguendo o copo. Pero sobre todo, a lo justo. A lo que merecemos, completou Gabriela. Sorry, olhando ao redor. A dor ainda existía, mas agora era memoria. E memorias, ben direcionadas, viram combustível. Naquela noite, revisei meus antigos arquivos pela última vez. Tinha guardado o email de demissão de Dan, o memorando fraudulento, as mensagens do time, as gravacoes das chamadas con Paula, tudo organizado, como se o día ainda pudese servir. Mas percebi que já não precisaba máis disso. Había vencido sen precisar atacar. Había reconstruído meu valor com trabalho, não com vingança. ***. Semanas máis tarde, o dos contratos máis importantes do sete foi fechado com a Vertex. O Grupo Hernández, aquele que mencionei no día en que fui despedida, decidiu transferir todas as operacoes logísticas para a nosa divisão. Motivo: queremos trabajar con personas que entienden que los seres humanos vienen antes que las planillas, dice o CEO deles durante a videoconferencia de asinatura. ***. Naquela noite, socina en casa, olhei novamente pela janela para o río Boise. Era o mesmo lugar onde aprendi con meu pai a ter paciencia, a esperar o momento certo. El río se mueve, Holly Gell, pero las rocas quedan. E eu permanecí. Máis forte do que nunca. 2 meses habíanse pasado desde que asumi meu novo cargo na Vertex Transport Systems, e ainda me parecía surreal entrar naquele escritorio con meu crachá brilando, ser chamada de directora e ver rostos que me olaban con admiracao e confianza. Mas a verdade é que, por dentro, ainda carregaba as cicatrices. Había días en que acordaba no automático, como se esperase o novo golpe. E outros en que me pegaba sorrindo diante de un projeto ben sucedido e inmediatamente sentía culpa, como se a felicidade fose unha traica ou a dor recente. Recomecar non era apenas mudar de empresa. Era reaprender a acreditar. En min, nas persoas, no sistema. Numa tarde fría de tercafeira, recibí unha notificación inusitada no LinkedIn. Unha mensaje de Barbara Kent, a profesional de RH da Summit. Holly, acabo de dejar Summit. Si alguna vez quieres tomar un café, tengo mucho que contarte. Fiquei encarando aquela mensaje por alguns segundos. Barbara sempre foi profesional, contida, mas eu sabia que o que ela viu naquele proceso ficou preso na garganta dela por moito tempo. Marquei de encontrá-la 2 días depois, num café discreto no bairro de Hyde Park. Quando cheguei, ela já estaba lá, como cappuccino entre as mãos e o olhar cansado. Mas había algo máis: alivio. Gracias por venir, disse, sorrindo con sinceridade. Gracias a ti por escribirme. Como estás? Libre, respondeu, exhalando fundo. E lista para hablar sin miedo. Sentamos en unha mesa ao fundo, longe dos ouvidos curiosos. O que ela me contou naquela conversa mudaría tudo. Después de tu despido,
Comencé a revisar el proceso. Todo fue sospechoso. La manera en que Dan documentó las cosas, como presionó para acelerar el cierre. Pero había algo más. ¿Qué cosa? Tus bonos. Holly, tus resultados del último trimestre superaban por mucho la media. Tenías un bono de desempeño aprobado por más de $18,000. Fiquei boquiabierta. Eso nunca fue mencionado. Porque Dan anuló la orden de pago 2 días antes de enviarte el correo de despido. Lo revirtió, argumentando que un cambio estructural hacía innecesaria la bonificación. Sentí el estómago viral. ¿Y nadie más cuestionó eso? En silencio, sí. Pero nadie quiso enfrentarlo. Yo misma reporté el hecho al departamento legal y, bueno, días después me sacaron de todos los proyectos sensibles. Supe que mi tiempo allí había terminado. ¿Y ahora? Estoy con una firma externa, dedicada a auditar casos de abuso laboral y malas prácticas. De hecho, el tuyo fue uno de los dacias que nos hizo decidir abrir una investigación mayor sobre Summit. Arreglé yo solos. ¿Una investigación? Bárbara asintió. Hay más casos. Holly, el tuyo fue el primero que salió a la superficie, pero desde tu salida, otras 3 mujeres se han presentado con historias similares, despidos abruptos, pérdida de bonificaciones, alteraciones de informes internos. ¿Y qué esperan lograr? Transparencia. Responsabilidad. Y si todo sigue el curso legal, tal vez algo más grande, una demanda colectiva. Fiquei en silencio, procesando todo. Quiero que sepas, dice ella, que tú fuiste la chispa, la que encendió todo esto. No por gritar, sino por resistir con dignidad. A veces, esa es la forma más poderosa de protesta. Nos despedimos con un abrazo inesperadamente fuerte. En aquella noite, en cuanto caminé a o carro, percebi o peso daquilo que estaba acontecendo. Mina historia, que comecou como milacao e silencio, agora se entrelacaba con algo maior. Con justica real. Asterisco asterisco. Na Vertex, as coisas seguían crescendo. O projeto piloto de logística autónoma que desenvolvíamos para o corredor do noroeste já comecaba a atraer atencao internacional. Hank me deu carta branca para expandir a equipe, implementar metodologías novas e até reformar os espacos de traballo para fomentar innovacao. Mas algo ainda faltaba. Uma parte de mí ainda esperaba algo. E entao, chegou. Uma mensagem de número desconocido, enviada direto para meu email corporativo. Sem nome, sem assinatura. No sabía lo que estaba construyendo hasta que lo perdí. Tú eras el pilar. No el sistema. Tú. Me equivoqué. Lo siento. Li aquilo 3 veces antes de fechar o laptop. Era de Dan. Tina que ser. No respondí. Nem precisaba. Afinal, Tina entendido. E entender, às veces, é a punica o máis justa. Asterisco asterisco. Uma semana depois, o RH da Vertex me chamou para asinar oficialmente o relatorio de fechamento do primeiro trimestre sob minha lideranca. Os resultados: 42% de aumento en eficiencia operacional e crecimiento de 27% en novos contratos. Nunca habíamos visto algo así en tan poco tiempo, dice Hank, orgulloso. Esto apenas comienza. Sorry. E era verdade. Aquilo era apenas o comeco. Os meses que seguirán foram uma aula prática sobre o que significa construir algo do zero, e facelo com alma. Na Vertex, cada reunião, cada decisão, cada crise era uma nova oportunidade de liderar de forma diferente. Sem gritos, sem microgerenciamento, sem emails pasivo-agresivos enviados às 11. E o máis incrível. Funcionaba. As pessoas querían estar ali. Querían dar o melhor. Porque se sentían vistas. E máis do que iso, valorizadas. Uma mana de quinta-feira, entre reuniões e relatorios, Jason apareceu na minha sala como sorriso maroto. ¿Tienes un minuto? Preguntó, como aquel tom que siempre precedía alguna idea usada. Siempre. ¿Qué tramas ahora? Él entró como tablet na mão e me mostrou a tela. Era o artigo en site negocios da região. Exclusiva. Ex empleados de Summit acusan despidos irregulares y manipulación de bonificaciones. Investigaciones internas confirmarían prácticas sistemáticas de abuso laboral. Meus solos correrán pelas linas como coracao acelerado. Es oficial.
Pregunté. Bárbara fue citada. También otras 2 exgerentes. Y una fuente interna anónima que, bueno, podrías adivinar quién es. Sorry. Gabriella. Exacto. Ella armó el dossier con una precisión quirúrgica. Fechas, documentos, correos. Todo. Jason se sentó a una poltrona al lado de Janela. ¿Sabes qué es lo más loco? Sorpréndeme. Que nadie lo hizo por venganza. Lo hicimos por justicia. Porque ya no soportábamos mirar para otro lado. Asentí en silencio. ¿Por qué sabia? Porque también sentía iso. Naquela tarde, recebemos a visita inesperada de 2 ex-colegas que ainda estaban na Summitech, ou melhor, habían estado até o día anterior. Diane e Louise. As 2 eran parte da área de estrategia e compliance. Leais até o fin, ambas habían resistido a presa por meses, mesmo con Danja fora da empresa. No podíamos más, dice Diane, como solos cansados. El ambiente se volvió tóxico. Nos querían silenciar. Pero vimos lo que construyeron aquí, completó Louise. Y eso nos dio valor. Ofrecemos café, lugar a mesa e ouvidos atentos. Diane tiró da bolsa un pequeño pendrive. Aquí hay más información. Datos internos, movimientos contables, correos de presión. Si deciden sumarse a la acción legal, esto puede ser clave. ¿Y ustedes? Pregunté. ¿Qué planean ahora? Louise oló para Diane, después para mí. ¿Tienes espacio para 2 más en tu equipo? Sorry. Siempre hay espacio para la verdad. Asterisco asterisco. As semanas seguintes foram intensas. A materia sobre os abusos na Summit ganó outra cao nacional. O caso se tornou símbolo de algo maior, do esgotamento emocional nas corporacoes, da urgencia por liderancas máis humanas, da coraje en romper o silencio. Verónica foi convidada para falar en un painel sobre ambientes de traballo éticos. Gabriella publicou un artigo técnico sobre integridade e transparencia na gestão de dados. Eu recebi un convite inesperado da Universidade Estadual de Boise para ministrar unha palestra no curso de posgraduacao en lideranca estratégica. O tema: reconstruir después del abuso corporativo, el poder de una cultura sana. Aceitei seme citar. Na noite da palestra, olei para os rostros jovens a mina frente. Alguns ansiosos, outros céticos, mas todos atentos. Contei mina historia, non como vítima, mas como alguien que escolheu levantarse. Las empresas son estructuras, dice, ao final. Pero lo que las hace fuertes o frágiles son las personas. Su dignidad, su capacidad de cuidar unos de otros. Si ustedes algún día lideran, recuerden esto, la mejor venganza no es destruir. Es construir algo tan bueno, que nadie quiera volver atrás. O auditorio ficou en silencio por algunos segundos, antes de explodir en aplausos. Vi, ao fundo, meu time, Jason, Verónica, Ethan, Gabriella, Diane, Louise. Aplaudindo de pé. En aquel momento, entendí de vez. A lealdade verdadeira non nasce do medo. Nasce do respeito. E eu nunca máis lideraría de outro jeito. O sol mal tinha nascido naquele día cuando recibí a noticia que anunciaría o fin oficial daquela dolorosa etapa da mina vida. O Consello de Administración da Summit divulgou un comunicado público sobre as investigações internas que expuserán prácticas irregulares e abusivas na empresa. Dan Weaver había sido formalmente desligado e varias mudanças estruturais comecarán a ser implementadas. No comeco, sentí unha mistura complexa de emocoes, alivio, tristeza, até unha pitada de vinganza silenciosa, non aquela movida pelo odio, mas pelo reconocimiento de que a verdade había prevalecido. Mas, como sempre me ensinou meu pai, a justica non debe ser o peso para carregar, mas o camino para a liberdade. Durante unha reunión con mina equipe na Vertex, compartilei as novidades. Esto no es solo una victoria para nosotros, dije, es un cambio para toda la industria. Las personas que sufrieron injusticias ahora tienen una voz más fuerte. Verónica sonrió, emocionada. Nunca pensé que ser despedida pudiera llevarnos a esto. Exacto, completó Jason. A veces, perder es ganar en otro nivel. En medio as comemoracoes, decidí enviar un email a antiga equipe que ainda mantina contacto. Asunto, un cierre y un nuevo comienzo. Queridos amigos y colegas,
Hoy marca el fin oficial de una era difícil. Lo que vivimos juntos fue doloroso, injusto, pero también nos mostró el poder que tenemos cuando estamos unidos. Quiero agradecerles por la fuerza, la lealtad y la esperanza que nunca perdieron. Gracias a ustedes, la verdad salió a la luz y algo mejor está por venir. No guardo rencores, solo aprendizajes y el compromiso de construir un futuro donde todos podamos ser tratados con respeto y dignidad. Sigamos adelante. Con gratitud. Holly Peterson. Parece simples, mas para mí foi un ato de libertacao. Días depois, fui convidada a participar de una entrevista para Canal Nacional. O presentador, veterano respeitado, me preguntó: ¿cuál es el mensaje que quieres dejar para quienes pasan por situaciones similares a la tuya? Respiré fundo y respondí: que no se rindan, que en la adversidad hay una oportunidad de renacer. Y que, a veces, la mejor venganza es demostrar, con hechos, que valemos mucho más que quienes intentaron quitarnos todo. Asterisco asterisco. Olando para atrás, vejo que todo que pasé me transformó. Perdí emprego, mas ganei uma missão. Vi colegas sofrerem, mas juntos criamos uma revolucao silenciosa. Descobri que o poder não está no cargo ou no salario, mas na integridade e na coragem de agir. Finalmente, entendí a licao maíz valiosa do meu país. El río sigue fluyendo, pero las rocas permanecen firmes. Y nosotros somos esas rocas. Oje, sou máis do que uma executiva. Sou uma voz, uma líder, uma mulher que se recusou a ser apagada. E esta é só a primeira página do que ainda vou escrever.